El presidente Nayib Bukele acaba de lanzar una bomba que está sacudiendo El Salvador hasta sus cimientos. Desde las intensas medidas de represión en todo el país hasta la creación de la enorme megacárcel de El Salvador, el presidente Bukele ha demostrado una y otra vez que cuando se trata de bandas, va en serio. En este vídeo, desvelamos el nuevo e inquietante mensaje que el presidente ha enviado a los pandilleros y por qué está causando tanto revuelo. Sigue mirando para descubrir por qué muchos creen que el presidente podría haber ido demasiado lejos esta vez. Mensaje del presidente Nayib Bukele. El Salvador, tierra de increíble belleza, lleva décadas asolado por la violencia de las bandas. Esta violencia ha convertido al país en uno de los lugares más peligrosos del mundo, aunque no esté en guerra. Los salvadoreños han vivido con miedo durante demasiado tiempo, pero ahora las cosas están cambiando. Este cambio se debe en gran parte al presidente Nayib Bukele, un líder joven y dinámico que llegó a la presidencia en 2019. La llegada de Bukele al poder fue un soplo de aire fresco para el país. Se diferenció de los viejos políticos y prometió abordar de frente el problema de las bandas. Bukele es conocido por sus métodos duros y a veces severos a la hora de tratar con los miembros de las bandas. Siguiendo su línea de dureza, el presidente Bukele ha enviado un mensaje chocante a las bandas. Amenazó con cortar toda la comida a los miembros de las bandas en prisión si continuaban con su actitud violenta. En un discurso pronunciado en una ceremonia de graduación de nuevos policías y soldados, Bukele advirtió que si las bandas desataban una oleada de crímenes, suspendería todos los alimentos en las cárceles. Y añadió, hay rumores de que quieren empezar a vengarse de gente honrada al azar. Si lo hacen, no habrá ni una sola comida en las cárceles. Juro por Dios que no comerán ni un grano de arroz, y a ver cuánto duran. Bukele instó a los miembros de la banda a mantener la calma y dejarse arrestar. Al menos dentro, seguirán viviendo y tendrán 2 comidas al día. Esto no eran solo palabras. En el pasado, Bukele ya había reducido la alimentación de los miembros de las bandas en prisión a 2 comidas al día. También les quitó los colchones y compartió vídeos de presos siendo paseados por los pasillos y escaleras de la prisión. Estas duras medidas han captado la atención mundial. Personas de todo el mundo las observan con atención. Algunos se muestran preocupados y críticos, especialmente los grupos de derechos humanos. Les preocupa que las duras tácticas de Bukele puedan dar lugar a graves violaciones de los derechos humanos. Pero a Bukele no parece importarle. Cree que su dura postura es necesaria para llevar la paz a su país. Su firme actuación y su compromiso en la lucha contra la violencia de las bandas fue lo que le valió el apoyo de la gente en primer lugar. Antes de que Nayib Bukele se convirtiera en un nombre conocido en política, era un hábil empresario con buen ojo para la publicidad. Nacido en el seno de una familia de empresarios, los primeros años de Bukele estuvieron marcados por el comercio y la innovación. Su padre, Armando Bukele Catán, era un conocido hombre de negocios y una figura destacada en la comunidad musulmana del país. Al crecer, Nayib estuvo expuesto al mundo de los negocios y aprendió valiosas lecciones sobre liderazgo y estrategia. La entrada de Bukele en el mundo de la publicidad no fue solo una elección profesional, sino el comienzo de su trayectoria política. Fundó su propia empresa, que rápidamente se convirtió en testimonio de su perspicacia estratégica y su visión creativa. Sus campañas publicitarias eran poderosas narrativas que cautivaban al público, una habilidad que más tarde se convirtió en esencial en sus campañas políticas. En 2011, Bukele entró en la arena política, uniéndose al partido FMLN. Su decisión de dedicarse a la política fue impulsada por el deseo de traer un cambio real a su país, aprovechando sus habilidades de comunicación para conectar con la gente a un nivel más profundo. La trayectoria política de Bukele comenzó en el pequeño pueblo de Nuevo Cuscatlán. Se unió oficialmente al FMLN en 2012 e hizo campaña para ser elegido alcalde de Nuevo Cuscatlán, un municipio del área metropolitana de San Salvador. El 11 de marzo de 2012, Bukele fue elegido alcalde con el 51,67% de los votos, convirtiéndose en el alcalde más joven del país. Como alcalde de Nuevo Cuscatlán, Bukele logró avances significativos. Creó un programa de becas para jóvenes, financiado con su sueldo de $2,000. Lanzó Esfera PM, un proyecto en el que se utiliza un globo aerostático para promover la educación en ciencia y tecnología. Bukele también intervino en la sede de las Naciones Unidas para hablar de sus proyectos, e inauguró un nuevo bulevar que conecta Nuevo Cuscatlán con los pueblos cercanos. Sus esfuerzos se centraron en mejorar la educación y las infraestructuras, con el objetivo de ofrecer mejores oportunidades a los jóvenes y reducir el atractivo de la vida pandillera. En agosto de 2014, Bukele anunció su candidatura a la alcaldía de San Salvador en las elecciones de 2015. Guiada por el FMLN, utilizó eslóganes como «Tenemos que cambiar la historia» y «Juntos saldremos adelante» para conseguir el apoyo de los jóvenes votantes. El 1 de marzo de 2015, Bukele ganó las elecciones con el 50,38% de los votos y asumió el cargo el 1 de mayo de 2015. Como alcalde de San Salvador, Bukele puso en marcha varios proyectos para revitalizar la ciudad y combatir la delincuencia.
cambió el nombre de las calles, inauguró mercados para reubicar a los vendedores ambulantes y lanzó una campaña para iluminar la ciudad. Bukele también instaló cámaras de vigilancia en zonas de alta criminalidad y creó un programa de becas para evitar que los jóvenes se unieran a las bandas. Sin embargo, su relación con el FMLN empezó a deteriorarse debido a conflictos internos y a las críticas de otros miembros del partido. Entre los proyectos innovadores de Bukele se encuentra la campaña San Salvador 100% Iluminado, que pretendía instalar una luz en cada esquina de la ciudad para combatir la delincuencia. Este proyecto se completó en mayo de 2016. También inició la renovación de zonas históricas del centro de la ciudad, como la Plaza Gerardo Barrios y la Plaza Lineal. Estos esfuerzos formaban parte de su visión más amplia de rejuvenecer la ciudad y crear un entorno más seguro y vibrante para sus residentes. En 2017, Bukele fue expulsado del FMLN después de que un tribunal de ética determinara que había participado en actos difamatorios contra el partido. A pesar de este revés, la popularidad de Bukele siguió creciendo. En octubre de 2017, anunció su intención de presentarse a las elecciones presidenciales de 2019 y fundó el partido político Nuevas Ideas. La campaña presidencial de Bukele se centró en la lucha contra la corrupción, la creación de oportunidades de empleo y la reducción de los índices de delincuencia. Utilizando ampliamente las redes sociales, Bukele se comunicó directamente con sus partidarios, evitando los canales de comunicación tradicionales. Este enfoque resonó con la generación más joven y le ayudó a construir una sólida base de apoyo. El 3 de febrero de 2019, Bukele ganó las elecciones presidenciales con el 53,10% de los votos, convirtiéndose en el primer presidente desde 1984 no afiliado ni al partido Arena ni al FMLN. La postura de Bukele sobre las pandillas ha sido un tema central de su presidencia. Ha aplicado tácticas agresivas para frenar la violencia de las bandas, pues cree que es necesario un enfoque duro para llevar la paz a El Salvador. Este enfoque duro se hizo evidente en las medidas enérgicas que tuvieron lugar en el país. En abril de 2020, la administración del presidente Nayib Bukele lanzó una importante ofensiva contra las bandas tras un repentino aumento de la violencia. Este periodo marcó una de las fases iniciales de la agresiva postura de Bukele contra la actividad de las bandas en El Salvador. La ofensiva fue desencadenada por una oleada de asesinatos que violaban flagrantemente un pacto previo entre el gobierno y las bandas. En respuesta, el presidente Bukele ordenó al ejército el uso de fuerza letal contra los pandilleros y difundió imágenes virales de pandilleros encarcelados para enviar un mensaje claro e intimidatorio. Esta represión inicial sentó las bases para medidas aún más amplias. En marzo de 2022, El Salvador se enfrentó a otra ola de violencia que dejó 87 muertos en pocos días. Este brutal incidente, atribuido a la MS-13 y a las dos facciones de la pandilla Calle 18, llevó al presidente Nayib Bukele a tomar medidas drásticas. En respuesta, la administración de Bukele declaró el estado de emergencia, conocido localmente como el régimen de excepción, que marcó el comienzo de una de las medidas represivas contra las bandas más intensas de la historia del país. El estado de excepción otorgó al gobierno amplios poderes para combatir la violencia de las bandas. Se suspendieron los derechos constitucionales, lo que permitió a las fuerzas de seguridad realizar detenciones sin orden judicial y recluir a personas sin acceso inmediato a asistencia letrada. Esta medida se justificó por la urgente necesidad de frenar la violencia relacionada con las bandas que había asolado la nación durante décadas. Bajo el régimen de Bukele, la policía y el ejército tenían vía libre para perseguir a los presuntos miembros de las bandas. La Asamblea Legislativa prorrogó el estado de emergencia durante 20 meses consecutivos, durante los cuales las fuerzas de seguridad detuvieron a más de 77.000 personas, más del 1% de la población del país. Estas detenciones se basaron a menudo en pruebas mínimas, y muchos detenidos fueron recluidos sin cargos formales ni juicio. A pesar del carácter controvertido de estas tácticas, la represión redujo significativamente la presencia de las bandas en las calles. Una de las estrategias clave empleadas por Bukele fue romper la estructura de poder de las bandas. Históricamente, los líderes de las bandas habían actuado con un alto grado de autonomía, coordinando a menudo las actividades delictivas desde el interior de las prisiones. La ofensiva de Bukele pretendía cortar estas líneas de comunicación. Al aislar a sus líderes e impedirles dar órdenes a sus subordinados, el gobierno desbarató la capacidad de las bandas para organizarse y tomar represalias. La administración de Bukele también aprobó nuevas leyes para facilitar los juicios masivos de presuntos miembros de bandas. Esta ley permitía procesar hasta 900 personas a la vez,
lo que aceleraba considerablemente el proceso judicial. Además, la pena máxima de prisión para los líderes de las bandas se aumentó de 45 a 60 años, lo que refleja el compromiso del gobierno de mantener a estos peligrosos individuos fuera de las calles durante periodos más largos. El ejército desempeñó un papel crucial en esta ofensiva. Se desplegaron miles de soldados en diversas partes del país, incluidas zonas rurales donde se creía que se ocultaban las bandas. Por ejemplo, en agosto de 2023, Bukele anunció la movilización de 7.000 soldados y 1.000 policías al departamento de Cabañas, una región situada a lo largo de la frontera norte con Honduras. Este despliegue se produjo tras una emboscada de pandilleros que hirió a 2 policías. Las fuerzas de seguridad rodearon la zona, impidiendo que los pandilleros huyeran y buscando sistemáticamente a los sospechosos. La represión de Bukele fue más allá de las detenciones masivas y los despliegues militares. El gobierno también puso en marcha agresivas medidas de vigilancia, como la instalación de cámaras en zonas de alta criminalidad y el uso de informes de inteligencia para rastrear las actividades de las bandas. Estos esfuerzos pretendían desmantelar la capacidad operativa de las bandas, impidiendo que se reagruparan y reanudaran sus actividades delictivas. Aunque el enfoque de línea dura de Bukele ha suscitado las críticas de las organizaciones de derechos humanos, ha recibido el apoyo mayoritario de la opinión pública salvadoreña. Muchos ciudadanos, cansados de vivir atemorizados por la violencia de las bandas, consideran que estas medidas son necesarias para restablecer la seguridad y el orden. La represión ha provocado un descenso significativo de la tasa de homicidios del país, y Bukele afirma que El Salvador está en camino de alcanzar una tasa de homicidios de tan solo 2,2 por 100.000 en 2023, un marcado contraste con los 103 por 100.000 registrados en 2015.